Bien, en esta ocasión vamos a demostrar cómo podemos incluir o insertar un archivo de audio para que la diapositiva se reproduzca automáticamente con las explicaciones correspondientes, sin necesidad de tener que vernos en la incomodidad, como me pasa a mí, de no saber a veces cómo continuar la presentación o qué decir. Entonces, para esto, pues en base al texto que se había previsto para esta presentación, hay una grabación. Entonces, tengo aquí las grabaciones correspondientes a este texto. Lo primero que les voy a mostrar pues es la presentación. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida. Este es su amigo Rafael Diosdado. El tema de esta presentación es campo magnético, ley de Ampere. Esto va para mi primera diapositiva de presentación. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de ahí ya sabemos entonces que eso es la reproducción verbal, auditiva, digamos, del texto. Vamos a incluir los audios en cada una de las diapositivas. Lo puedo hacer con la opción, como les había dicho antes, insertar audio. Aquí, insertar, recuerde que siempre trabajamos mayormente con insertar, inicio, insertar y animaciones. Inicio, insertar y animaciones. Voy aquí a la opción de insertar audio y dice aquí audio en mi PC. Entonces hago clic, perdón, y selecciono la carpeta donde tengo mis audios. También lo puedo hacer desde la carpeta directamente arrastrando así. Y se aparece esta figura, este elemento del PowerPoint. Entonces, si yo le doy presentar, aquí está ese elemento, pero yo no quiero que salga. Aparte de eso no suena. Bien, entonces vamos a ver cómo se va a dar la reproducción. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida. Entonces, selecciono y se aparece automáticamente las herramientas de audio, las de formato. Generalmente no se le da ningún formato, al menos para nosotros no es tan imprescindible. Luego damos clic en reproducir en el fondo para que no se aparezca. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida. Este es su amigo. Ya ustedes ven que no está en ningún lugar. Ahora, aquí está la opción que nos garantiza que se va a ocultar esa imagen durante la presentación. Y en mi caso, o en nuestro caso, para esta diapositiva no queremos que se repita hasta su interrupción, porque si no se va a repetir, desmarco aquí, porque si no vamos a tener que toda la diapositiva, durante todas las diapositivas, va a seguir diciendo hola a todos, hola a todos, hola a todos. Y también desmarco esto porque no quiero que se repitan las diapositivas posteriores. Ahora, ¿para qué sirven estas opciones? Si usted tiene una presentación de fotografías en donde no hay ninguna otra cosa más que solamente imágenes y de pronto usted quiere una música de fondo, le pone la música de fondo para que se repita durante toda la presentación sin interrupciones y para que se reproduzca en todas las diapositivas. Pero no es mi caso. Y bien, ahora ya tenemos nosotros nuestra primera diapositiva. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida. Este es su amigo Rafael Diosdado. Pero el tema de esta presentación hay un problema. Es campo. Quiero que se cambie automáticamente. No se cambia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a esta misma opción, hacemos clic sobre el audio y nos damos cuenta que aquí está la medida de reproducción, el tiempo de reproducción, y es de 9 segundos. Entonces, aquí en estas pestañas voy a las transiciones, ya digamos que es una cuarta pestaña que vamos a manejar, y ya no, tengo que verificar que aquí no esté la opción de hacer clic con el mouse, sino que se reproduzca después de, ahí yo tenía que eran casi 9 segundos, entonces le pongo aquí 0,9, 9 segundos. Entonces estos de acá son los minutos, estos son los segundos y estas son las centésimas de los segundos. Bien, entonces en ese tiempo
la diapositiva se va a presentar. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida de su amigo Rafael Diosdado. El tema de esta presentación es campo magnético, ley de Ampère. Bien, y aparece la siguiente diapositiva. Ahora vamos a agregar el audio a la siguiente diapositiva. ¿Dónde están los audios? Es este audio. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa... Ahí está. Lo selecciono, lo arrastro, lo traigo. Voy a colocar aquí, que se reproduzca en el fondo, que se oculte, que no se repita, que no se reproduzcan las otras diapositivas. Y ahora se apareció aquí. Hay un problema con esto, tenemos que verificar haciendo doble clic a sí mismo o haciendo clic sobre esta flechita, este triangulito negro, en las opciones de los efectos, que es lo mismo. Trate de hacer que se detenga la reproducción después de la diapositiva actual. ¿Para qué? Para que pueda configurar Hemos visto que la corriente... las demás animaciones. Vamos a ver qué sucede si usted no la configura de esa manera para las demás animaciones. He dado retroceder, miren, no está configurado, y cuando yo quiero que este se reproduzca con el anterior o después del anterior, lo manda muy lejos, lo manda al final. ¿Ve? Ya no está. ¿Por qué? Porque lo mandó al final de esta reproducción. Entonces para eso hago doble clic, que se detenga después de la diapositiva actual, y Hemos visto que la corriente eléctrica... ahora sí ha vuelto el elemento que yo tenía. Se va a reproducir con el, al iniciar el audio y no al finalizar el audio. Bien, vamos a ver qué sucede pues con el tiempo de presentación de este. Hemos visto que la corriente eléctrica... Para poder ver a partir de esta diapositiva, y no a partir, porque si yo hago presentar aquí en F5 o esto, Hemos visto que la corriente... bueno, yo voy a tener Hemos visto que la corriente... de la diapositiva actual. Si yo presento con F5, Hola a todos, empieza desde el reciban un principio. saludo. Si presento desde esta diapositiva, Hola a todos. entonces va a aparecer desde la diapositiva donde... Hemos visto que la corriente eléctrica que... O si no, con Shift F5. ¿Sí? Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un... Bien, ahora sí, vamos a ver la reproducción. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha. Tengo que hacer aparecer la regla de la mano derecha. Voy a agregar la animación, pero no tiene animación. O sea, ¿cómo sé que no tiene animación? La he seleccionado y no hay ninguna animación sombreada, significa que no existe animación. Entonces vamos a hacerla aparecer. Vamos a darle una animación un poco distinta aquí, más efectos de entrada. Por ejemplo, vamos a hacer que aparezca como una fusta. ¿Qué es una fusta? Miren, eso es una fusta. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a configurar esta fusta. ¿Por dónde estamos? Estamos aquí, creo que estamos aquí. Regla de la mano derecha. Vamos a configurar con doble clic, haciendo doble clic, que no se salga por letra, sino por palabra, por ejemplo. Vamos a ver. Ahí está. Regla de la mano derecha. ¿Bien? Vamos a volver. Vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. Bien, estamos ahí entonces. Volvemos a la reproducción. Si no queremos reproducirlo desde esta opción o con Shift F5 y seguir trabajando aquí, podemos hacerlo entonces así, haciendo clic en el principio. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho... No apareció la regla de la mano derecha. Aquí está. Después del anterior. Este es el cuadro de texto de la regla de la mano derecha.
Vamos a darle un poco más de duración. Ahí, por ejemplo, hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección salió se muy define adelante. por lo que conocemos. Bien, entonces como salió muy adelante, aproximadamente tiene, está adelantada como unos 2 segundos, entonces voy a darle un retraso de 2 segundos. Y volvemos a la reproducción. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha. No, está muy adelantado, cerca de unos 4 segundos. Entonces volvemos aquí. Ahí está ese cuadro de texto, está resaltado. Hay que darle unos segundos más. ¿Ya? También lo podemos hacer. Podemos hacer aquí. Esto, vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a hacerle que dure unos 75, o tal vez 1. Vamos a reproducirlo allí para ver qué sucede. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. Bien, lo único que nos falta hacer es que este elemento se aparezca y con el anterior estos de aquí están, este también se va a aparecer con el anterior, están un poco retrasados. Este también se va a desvanecer. Vamos a ver qué pasa si se desvanece con el anterior. No se puede, no se puede. Vamos a verlo allí. Y vamos a reproducir. Como se pueden dar cuenta, pues tiene que simplemente tener secuencia. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Estimar la secuencia. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. Parece que salió un poco, se movió, este es el movimiento. Vamos a ver, esto está un poco movido así. Se movió, se movió. Se movió y desapareció. Vamos a hacerle un retraso a esta desaparición de aquí. Porque esa desaparición corresponde a la desaparición de la mano después que se mueve. O lo que también podemos hacer es que eliminar todas estas cosas
tenemos que hacer que la mano que aparezca, desaparezca. Esta desaparición no va. Se nos desaparecería la mano. Bueno, sí, vamos a desaparecer esta mano, definitivamente. Esta es la mano que vamos a desaparecer. Y esta imagen de aquí también está de más. Pero pudimos ver que se pueden hacer animaciones bastante interesantes. Sacamos esta mano de aquí. Y veamos cómo quedó. Hay una imagen que se ha eliminado. No, ya está. Entonces pudimos ver la animación, pero no nos sirve de mucho. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. Bien, yo creo que eso es todo. Entonces, hemos visto pues, cómo se puede configurar. Ahora vamos al principio. Vamos a configurar el tiempo de esta segunda diapositiva. Nos damos cuenta que tiene una duración de 30 y algo de segundos. Entonces vamos a ponerle que empiece una transición no al hacer clic, sino después de 35 segundos. Damos Enter y listo. Entonces vamos a la primera diapositiva y empezamos. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida de su amigo Rafael Diosdado. El tema de esta presentación es campo magnético, ley de Ampère. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. Y no desaparece, demoró mucho en desaparecer. Entonces lo que tiene que hacer es que va a la transición y pues transiciones, y como demoró mucho, vamos a ver por qué fue que demoró mucho. Le he puesto 35 y es 31. Por otro lado, esta regla de la mano derecha que está aquí está un poquito atrasada, entonces la selecciono y voy aquí donde está el panel de animaciones. Aquí me aparece mi panel de animaciones, aquí está seleccionado, y voy a disminuirle el retraso porque está muy retrasada. Vamos a dejarlo por retraso de 1 segundo, y más bien esta que está aquí vamos a agregarle un retraso de al menos 50. Está 1 segundo, el de 1 segundo agregamos aquí y acá quitamos 1 segundo, entonces queda la reproducción va a quedar. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. Muy bien, queremos que este pulgar derecho aparezca cuando dice conductor, y eso sucede después que dice corriente. O sea, esta imagen 85 que está aquí, que he seleccionado, quiero que aparezca
después de esta I. ¿Ya? Entonces vamos a colocarla. Esta I es este cuadro de texto. Entonces la imagen 85 la subimos después del cuadro de texto. Los dedos recogidos por el conductor, el arco, el otro arco, y este texto de aquí es el campo. El campo. Y creo que así estamos bien. Vamos a ver la reproducción, entonces, en la que dice aquí la corriente, el campo tendrá la dirección de los dedos recogidos en el conductor. Ya vamos a darle a esta, vamos a resaltar esa imagen para que sea perceptible, apreciable, más apreciable. Vamos a hacerla repetir 3 veces. ¿Ya ven? Entonces esa imagen va a aparecer por 3 veces, tal cual como muestra. Vamos a hacerla repetir 2 veces nada más. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver ahora. Esto vamos a iniciarlo con la anterior y con un retraso para que se... Ahí está. Me parece que así va a estar bien. Vamos a observar. Este arco también con el anterior y con un retraso. Retraso, ahí está, de... Ahí lo podemos ver que se ha retrasado un poquito. Y este campo con el anterior. Bien, vamos a reproducir otra vez en la que... Regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente, el campo tendrá la dirección de los dedos recogidos en el entorno del conductor. Listo. Ahora sí vamos a ver la... Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida de este su amigo Rafael Diosdado. El tema de esta presentación es... El volumen. Vamos a arreglar el volumen. Aquí aparece la opción de volumen. Ya lo hemos puesto a máximo. Hola a todos, reciban un saludo de bienvenida de este su amigo Rafael Diosdado. El tema de esta presentación es campo magnético, ley de Ampère. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Este pierde intensidad en los puntos alejados del conductor y adopta una dirección. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha, en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente por el conductor, el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos por el entorno del conductor. ¿Sí fue? Muy bien. Esa es la siguiente diapositiva, que es la que aparece aquí en blanco. Bien, pues eso es todo por este momento.